La mujer dormía entre gallinas, no por elección propia, ni por casualidad, sino por orden. El gallinero estaba al fondo de la granja, donde la tierra nunca se secaba del todo y el olor a estiércol se le pegaba a la ropa como una marca permanente. Allí, sobre tablones podridos cubiertos de paja sucia, pasaba las noches acurrucada, escuchando el cacareo incesante de los pájaros y sintiendo el frío húmedo subirle por las costillas. La puerta se cerraba con llave desde fuera todas las noches, y a través de la rendija entre los tablones podía ver la luz lejana de la casa grande, donde la señora dormía entre sábanas limpias. Esa luz parecía pertenecer a otro mundo, un mundo del que había sido expulsada sin ceremonias, sin apelación, sin derecho a defenderse. Era un castigo que no tenía fin a la vista, y tal vez nunca lo tendría. El gallinero no era solo un lugar sucio, era un símbolo de todo lo que había perdido: dignidad, nombre, esperanza. Las gallinas picoteaban a su alrededor como testigos silenciosos de su caída, y a veces se preguntaba si seguía siendo humana o si ya se había transformado en algo más, algo inferior, algo desechable. La granja estaba aislada, rodeada de vastos campos que se extendían hasta el horizonte, y el camino de tierra que atravesaba la propiedad era tan largo y accidentado que parecía no llevar a ninguna parte. Allí, lejos de todo y de todos, la injusticia podía ocurrir sin testigos, sin escándalo, sin consecuencias. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. No tenía a dónde ir. No tenía familia esperándola, ni ahorros, ni siquiera fuerzas para caminar hasta el pueblo más cercano, que estaba a horas de distancia. Su patrona lo sabía. Sabía que la vulnerabilidad de la mujer era absoluta, y usó este conocimiento como un arma silenciosa. El gallinero era la prisión perfecta, sin barrotes visibles, sin cadenas, pero imposible de escapar. Y así, entre plumas sucias y huevos rotos, la mujer permaneció allí, soportando el frío, el hambre y la terrible certeza de que nadie vendría a salvarla. La injusticia era total, pero la historia apenas comenzaba. Si nos ves desde un lugar donde la dignidad aún importa, cuéntanos en los comentarios de dónde eres. Y suscríbete al canal, porque historias como esta necesitan ser contadas para que nunca se olviden. No siempre había vivido así. Hubo un tiempo, no hace tanto, en que aún dormía bajo un techo de verdad, cuando sus manos tocaban ollas y no solo tierra mojada, cuando alguien la llamaba por su nombre. Había llegado a la granja 3 meses antes, caminando por el camino polvoriento con un bulto de ropa a la espalda, su delgado cuerpo encorvado por el cansancio. No tenía documentos, más que una nota arrugada con la dirección garabateada, que le había dado alguien que conoció en una parada de camiones. La granja necesitaba manos para trabajar, decían, y ella necesitaba algo que se pareciera a un hogar. Cuando llamó a la puerta de la gran casa, la dueña la miró de arriba a abajo con ojos fríos y calculadores y asintió. Podía quedarse, podía trabajar, pero no debía esperar lujos. Al principio dormía en una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, una habitación estrecha con una cama de hierro y una manta fina. Se despertaba antes del amanecer, encendía la estufa de leña, preparaba café para su patrón y los trabajadores, lavaba la ropa en la tina de piedra y barría el patio hasta que se asentaba el polvo. El trabajo era duro, pero había una rutina, una previsibilidad que le brindaba cierto consuelo. Por la noche me acostaba exhausta y oía el viento golpeando las ventanas de madera, el crujido de las viejas vigas y los ladridos lejanos de los cachorros. Era una vida sencilla, casi invisible, pero al fin y al cabo era una vida. No pedía nada más que eso, un lugar donde descansar, comida en el plato y la sensación de no estar completamente sola en el mundo. La señora era una mujer de mediana edad,
con el rostro curtido por décadas de sol y la carga de administrar la propiedad en solitario. Viuda desde hacía años, dirigía la granja con mano firme y voz seca, tratando a los empleados como piezas de una máquina mayor. No era cruel por placer, o al menos no lo parecía al principio. Era cruel por costumbre, por la profunda convicción de que quienes dependían de ella no merecían amabilidad, solo órdenes claras y castigos rápidos. Su mirada siempre era suspicaz, como si esperara una traición en cualquier momento, y rara vez abría la boca para algo que no fueran órdenes o reprimendas. Los demás trabajadores la temían y la evitaban, manteniéndose ocupados y callados, y la protagonista aprendió rápidamente a hacer lo mismo. Pero algo cambió. Quizás fue el cansancio acumulado, quizás un gesto malinterpretado, quizás simplemente el hecho de que la jefa necesitaba a alguien que descargara la ira que llevaba dentro. Una tarde, a la protagonista se le cayó un cuenco de platos mientras lavaba los platos. El ruido resonó por la cocina como un disparo, y antes de que pudiera agacharse a recoger los trozos, la jefa apareció en la puerta. No gritó, no le hizo falta. Simplemente miró los restos de platos en el suelo, luego a la mujer arrodillada, y dijo con voz gélida: «No sirves ni para esto». Las palabras le cayeron pesadas, cargadas de desprecio, y la protagonista sintió que algo se rompía en su interior, algo que no podía nombrar, pero que le dolía como un hueso roto. En los días siguientes, el ambiente en la casa cambió. La señora comenzó a observarla con más atención, criticando cada uno de sus movimientos, encontrando defectos donde antes no los había. La comida estaba fría, la ropa mal planchada, el suelo aún sucio. Nada de lo que hacía la protagonista era suficiente y empezó a sentir el peso de la desaprobación constante como una piedra atada al cuello. Los demás trabajadores notaron el cambio y se distanciaron aún más, evitando incluso mirarla, como si el fracaso fuera contagioso. La ya inmensa soledad se volvió absoluta. Por la noche, tumbada en la estrecha habitación, oyó los pasos de la señora en el pasillo y sintió que el miedo le oprimía el pecho. Algo malo se avecinaba. Lo sentía en los huesos, en la forma en que el silencio de la casa parecía más pesado, más amenazante. Y entonces, en una mañana fría y brumosa, la dueña la llamó afuera. No dijo a dónde iban, solo señaló el sendero que conducía a la parte trasera de la propiedad donde estaban los gallineros. La protagonista lo siguió en silencio, con los pies descalzos hundiéndose en el barro y el corazón latiendo cada vez más rápido. Al llegar al gallinero más grande, la dueña se detuvo, se cruzó de brazos y dijo con terrible calma: «Ahora dormirás aquí, hasta que descubras tu valor». Las palabras fueron pronunciadas sin ira, sin emoción, como quien anuncia un cambio en el menú. La protagonista se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Miró el gallinero sucio, a las gallinas escarbando en la paja húmeda, a la puerta de madera torcida que colgaba de bisagras oxidadas. Luego volvió a mirar a la dueña, buscando alguna señal de que se trataba de una broma cruel, una prueba, pero la mirada de la dueña estaba vacía, indiferente, y la protagonista comprendió que no había apelación posible. La caída apenas comenzaba. La primera noche en el gallinero fue la más larga de su vida. La dueña la empujó dentro sin contemplaciones, tiró una manta vieja y rota sobre el suelo de tierra compactada y cerró la puerta con llave. Desde fuera, el chasquido del pestillo resonó como una sentencia definitiva y la protagonista permaneció allí, en la oscuridad, rodeada del penetrante olor a estiércol y plumas mojadas, escuchando a las gallinas ajetrearse a su alrededor. No había ventana, solo huecos entre las tablas por donde entraba el viento frío en ráfagas cortantes. El suelo estaba húmedo, cubierto de paja sucia y excrementos secos, y cuando por fin se sentó,
sintió la humedad subiendo por su ropa y pegándose a su piel. Las gallinas la observaban con ojos redondos y desconfiados, algunas picoteando demasiado cerca, otras refugiándose en rincones oscuros. Se echó la manta sobre los hombros, pero la tela era tan fina y llena de agujeros que no le ofrecía ninguna protección. El frío se le metió en los huesos, y con él llegó algo peor: la certeza de que nadie vendría a sacarla de allí. Durante los primeros días intentó mantener cierta dignidad. Limpió el espacio donde dormía, ahuyentó con cuidado a las gallinas y acomodó la paja para crear una superficie menos hostil. Pero la suciedad era constante, inevitable. Las gallinas no entendían de límites, arañaban todo, derribaban los nidos que intentaba arreglar y defecaban sin cesar. El olor se convirtió en parte de ella, adhiriéndose a su cabello, piel y ropa. Intentó lavarse en un charco de agua de lluvia que se acumulaba cerca del gallinero, frotándose las manos hasta que se le enrojecieron, pero la sensación de suciedad nunca desapareció del todo. Era como si la humillación tuviera su propio olor, algo que no se quitaba con agua ni jabón. Por la noche, tumbada sobre la paja, miraba las grietas de las tablas y veía las estrellas afuera, tan distantes e indiferentes como todo lo demás. Lloraba en silencio, mordiéndose los labios para no emitir sonido alguno, porque incluso llorar parecía prohibido allí. La patrona venía a verla de vez en cuando, siempre sin avisar. Abría la puerta temprano por la mañana, miraba dentro con expresión neutra y tiraba un trozo de pan duro o alguna sobra de comida al suelo, como si estuviera alimentando a los animales. Nunca hablaba, nunca preguntaba cómo estaba, nunca mostraba ningún signo de arrepentimiento o compasión. Simplemente miraba, evaluaba y se marchaba, cerrando la puerta con llave. Estos momentos eran los peores, porque la protagonista se sentía completamente deshumanizada. Ya no era una trabajadora, ya no era una persona. Era algo desechable, algo que merecía estar allí, entre la suciedad y el abandono. Y lo peor fue que poco a poco empezó a creérselo. Empezó a pensar que quizás la patrona tenía razón, que quizás realmente no valía lo suficiente como para dormir bajo un techo de verdad. Los demás trabajadores de la granja sabían lo que ocurría. Era imposible no saberlo. Pasaban por el gallinero todos los días, oían los ruidos que provenían del interior, veían el humo que salía de la cocina de la casa principal mientras ella permanecía allí, aislada. Pero nadie hacía nada. Nadie decía nada. Algunos apartaban la mirada al cruzarse con ella, como si la mera visión fuera demasiado incómoda. Otros fingían que simplemente no existía, que el gallinero estaba vacío, que la situación no era su problema. Había un hombre mayor, que trabajaba en el granero, que a veces se detenía cerca del gallinero y se quedaba allí unos segundos, como para decir algo. Pero luego negaba con la cabeza y seguía adelante, con los hombros encorvados por el peso de un silencio cobarde. La protagonista comprendía. Todos dependían de la señora, todos temían perder lo poco que tenían. La injusticia se sustentaba en el miedo colectivo, y ella estaba sola en el centro de ella. Hubo un momento específico en el que la humillación llegó a su punto más bajo. Fue una tarde lluviosa, cuando el agua empezó a filtrarse por las grietas del techo del gallinero, convirtiendo el suelo en barro. Las gallinas se agitaron, cloqueando ruidosamente y volando de un lado a otro, y la protagonista intentó acurrucarse en un rincón donde la lluvia no llegara. Pero no había ningún rincón seco. El agua corría a raudales, empapando la paja, empapando la manta, convirtiéndolo todo en una masa fría y pesada. Se quedó allí, temblando, abrazando las rodillas contra el pecho, sintiendo el barro subirle por los tobillos. Las gallinas se acurrucaron a su alrededor, buscando calor, y ella las dejó. Ya no tenía fuerzas para apartarlas. Cuando por fin paró de llover y se abrió la puerta al día siguiente,
La señora miró la escena, a la mujer cubierta de barro y plumas, y sonrió. No era una gran sonrisa, solo una leve curva en sus labios, pero estaba allí. Una sonrisa de satisfacción. La pérdida no era solo material, no era solo la habitación estrecha, la cama de hierro, el techo con goteras. Era la pérdida de algo más profundo, más esencial. Era la pérdida de la idea de que ella importaba, de que su existencia tenía algún sentido en el mundo. En el gallinero, rodeada de animales y tierra, sentía que esta idea se deshacía día a día, como una tela vieja que se rasga poco a poco. Y lo más terrible era que a nadie parecía importarle. El mundo seguía girando, las estaciones cambiaban, el sol salía y se ponía, y ella permanecía allí, olvidada, extinguida. A veces, en las noches más frías, se preguntaba si no sería más fácil simplemente rendirse, tumbarse en la paja mojada y dejar que el frío hiciera el resto. Pero algo dentro de ella, algo terco y herido, se negaba a rendirse por completo. Todavía no así. Los días se arrastraban, idénticos e interminables. Se despertaba con el cacareo de las gallinas, pasaba horas intentando organizar el espacio inorganizable, comía las sobras tiradas al suelo, bebía agua de lluvia cuando podía. Por la noche, se tumbaba en la paja e intentaba dormir, pero su sueño llegaba fragmentado, lleno de pesadillas y sobresaltos. Soñaba con el camino de tierra, con la caminata que la había llevado hasta allí, con rostros que ya no podía recordar con claridad. Soñaba con el cuartito angosto donde solía dormir, y ese diminuto espacio ahora parecía un palacio en su memoria. Soñaba con la voz de su ama diciéndole que no valía nada, y se despertaba con las palabras aún resonando en su cabeza. El gallinero no era solo un castigo, era un intento de romper algo dentro de ella, de transformarla en algo más, algo que no necesitaba ser respetado ni recordado, y estaba funcionando. Pero en medio de toda esa destrucción, algo pequeño y extraño comenzó a suceder. Las gallinas, que al principio parecían solo otro elemento de humillación, comenzaron a actuar de manera diferente, dejaron de picotearla tan agresivamente, dejaron de cacarear fuerte cuando se movía. Algunas incluso comenzaron a anidar cerca de ella por la noche, buscando el calor del cuerpo humano. Y la protagonista, sin nada más en el mundo que esos pájaros sucios y ruidosos, comenzó a corresponder. Limpiaba los nidos con cuidado, recogía los huevos con delicadeza, les hablaba suavemente como si fueran compañeros. No era consuelo, no era redención, pero era algo. Era una conexión frágil en un mundo que la había rechazado por completo, y en las noches más oscuras, cuando el frío azotaba demasiado y la soledad parecía insoportable, se aferraba a ella. Las gallinas eran testigos, y los testigos, por pequeños que fueran, significaban que ella aún existía. La herida que el gallinero había abierto jamás podría olvidarse. No era algo que el tiempo sanara, algo que se pudiera perdonar con una disculpa o borrar con un cambio de circunstancias. Era una marca permanente, una cicatriz en el alma que ardería para siempre. Cada vez que miraba sus propias manos sucias, cada vez que olía el estiércol pegado a su piel, cada vez que recordaba el sonido del pestillo al cerrar la puerta, la herida se abría de nuevo. La señora había logrado lo que quería: reducir a una persona a la nada, transformar la dignidad en vergüenza, la esperanza en desesperación. Pero lo que la señora no sabía, lo que nadie allí podía prever, era que las heridas profundas a veces generan algo inesperado, a veces generan ira, a veces generan fuerza, y a veces, solo a veces, generan la silenciosa determinación de sobrevivir, aunque solo sea para demostrar que la injusticia no había triunfado del todo. Las semanas pasadas en el gallinero habían transformado su cuerpo en un mar de dolores. Le dolía la columna de dormir encorvada sobre la paja dura,
Las rodillas se le hinchaban por la humedad constante. Las manos se le pusieron ásperas y agrietadas de fregar la tierra que nunca se desprendía del todo. Despertaba cada mañana con el cuerpo entumecido, tardando varios minutos en levantarse, y cuando por fin se ponía de pie, mareada y débil, el mundo daba vueltas a su alrededor. El hambre era una presencia constante, un agujero en su estómago que nunca se cerraba. Las sobras que le tiraba su ama eran insuficientes, apenas suficientes para mantener las fuerzas necesarias para sobrevivir un día más. Empezó a comer los huevos que ponían las gallinas, rompiendo las cáscaras con cuidado y bebiendo el contenido crudo, sintiendo el líquido viscoso bajar por su garganta. Era humillante, pero era supervivencia, y la supervivencia no tenía cabida para el orgullo. El frío era su peor enemigo. Por la noche, cuando la temperatura bajaba y el viento aullaba en los campos, se envolvía en su manta rota y temblaba sin cesar, castañeteándole los dientes y con todo el cuerpo contraído en un intento desesperado por conservar el calor. Las gallinas se acurrucaban a su alrededor y ella las dejaba subirse a sus piernas y brazos buscando alivio en su calor. A veces se despertaba en mitad de la noche con las extremidades entumecidas, sin sentir los dedos de los pies, y se frotaba las manos contra las piernas hasta que le volvía la circulación, sintiendo punzadas dolorosas que le recorrían las extremidades. En esos momentos, tumbada en la más absoluta oscuridad, oyendo solo el cloqueo sordo de las gallinas y el viento azotando las tablas sueltas, se preguntaba cuánto tiempo más podría aguantar, cuánto tiempo hasta que su cuerpo simplemente se rindiera. Durante el día, cuando la puerta estaba abierta para que pudiera salir a buscar agua, caminaba por el corral como un fantasma. Los demás trabajadores la evitaban, cambiando de rumbo al verla acercarse, y ella entendía por qué. El olor del gallinero la seguía como una sombra, adherido a su ropa, su cabello, su piel. Intentó lavarse en el tanque de la parte trasera de la propiedad, restregándose el cuerpo con agua fría hasta que se le enrojeció la piel. Pero nunca fue suficiente. La suciedad parecía haberse filtrado en sus poros, imposible de eliminar por completo, y tal vez lo era. Tal vez la suciedad no era solo física, sino algo más profundo, algo que la humillación había plantado en su interior y que ahora crecía como la mala hierba, apoderándose de todo. Había momentos en que la ira la quemaba con tanta intensidad que tenía que apretar los puños y clavarse las uñas en las palmas de las manos para no gritar. Ira con su jefe, con los trabajadores que fingían no ver, con ella misma por aceptarlo, por no huir cuando aún había tiempo. Pero la ira siempre chocaba con la brutal realidad. ¿A dónde correría? El camino de tierra se extendía kilómetros en ambas direcciones, atravesando campos vacíos y silenciosos, sin pueblos, sin casas, sin nada. Caminar hasta la ciudad le llevaría días, y no tenía fuerzas, ni comida, nada más que la ropa sucia que llevaba puesta. E incluso, si lograba llegar, ¿qué haría? ¿Quién creería su palabra contra la de un respetado terrateniente? La injusticia era perfecta porque era invisible, oculta en medio de la nada, donde nadie podía ver y a nadie le importaba. A veces, en las tardes más tranquilas, se sentaba junto a la puerta entreabierta del gallinero y contemplaba la gran casa a lo lejos. Veía el humo que salía de la chimenea, las ventanas iluminadas al caer la noche, a la señora caminando por el patio con la postura rígida de quien nunca dudó de su lugar en el mundo. Y en esos momentos, la protagonista se veía a sí misma como debió aparecer en los ojos de la señora, una cosa pequeña e insignificante, algo que podía ser descartado, humillado, olvidado. La constatación dolía más que el hambre, más que el frío.
Era el dolor de no importar, de haber sido reducida a menos que nada. Cerraba los ojos y veía destellos de su vida antes de la granja, fragmentos de recuerdos que parecían pertenecer a otra persona, una mesa con comida caliente, una voz que la llamaba, una cama seca, cosas simples que ahora parecían imposibles de recuperar. Las gallinas se convirtieron en su única compañía real. Aprendió a reconocerlas, notando las diferencias en sus plumas, su comportamiento, los sonidos que hacían. Había una gallina mayor, de plumas oscuras y mirada cautelosa, que siempre se mantenía alejada de las demás. Había otra, más pequeña y ágil, a la que le encantaba escarbar cerca de Mindoresin los nidos. Estaba la más ruidosa, que cloqueaba con fuerza cada vez que ponía un huevo. La protagonista comenzó a hablarles, sin esperar respuestas. Solo necesitaba oír una voz, aunque fuera la suya. Contaba historias inventadas. Hablaba del cielo que veía a través de las grietas, del sonido de la lluvia, de cualquier cosa que no fuera el dolor constante. Las gallinas escuchaban, o al menos parecían escuchar, y eso era suficiente. Era la única manera de no volverse completamente loca, de no perderse en el silencio opresivo que amenazaba con tragárselo todo. Los flashbacks llegaron sin previo aviso, invadiendo su mente en los momentos más inesperados. Estaba limpiando un nido cuando de repente se encontró de nuevo en la estrecha habitación, sintiendo el fino colchón bajo su cuerpo y pensando en lo incómodo que era. Ahora daría cualquier cosa por recuperar esa incomodidad. Estaba bebiendo agua de lluvia cuando recordó la primera vez que su jefe la miró con desprecio y comprendió que esa mirada ya cargaba con la sentencia que solo se ejecutaría más tarde. Intentaba dormir cuando el recuerdo del cuenco cayendo al suelo regresó y volvió a oír las gélidas palabras. Ni siquiera sirves para eso. Los flashbacks no eran nostálgicos, no la consolaban. Eran solo crueles recordatorios de lo rápida que había sido la caída, de cómo un momento de fragilidad había bastado para que todo se derrumbara. Y conectados al dolor presente, estos fragmentos del pasado agudizaban aún más el sufrimiento. Empezó a notar cambios en sí misma, pequeños, casi imperceptibles, pero aterradores. Sus manos, antes delicadas a pesar del duro trabajo, ahora parecían garras, con uñas rotas y dedos hinchados. Su voz, de tanto hablar sola con las gallinas, se había vuelto ronca y extraña. Su postura, antes erguida a pesar de la pobreza, ahora era encorvada, permanentemente doblada por el peso invisible de la humillación. Cuando vio su reflejo distorsionado en el agua del tanque, no se reconoció. La mujer a la que miró era una extraña, alguien que ya había renunciado a ser humana, y lo más terrible fue que una parte de ella lo aceptó. Una parte de ella comenzó a creer que tal vez el gallinero era su verdadero lugar, que tal vez siempre lo había sido, y que todo lo demás, antes de eso, había sido solo una ilusión temporal de dignidad. Pero junto con la aceptación llegó algo más peligroso, una resistencia silenciosa, casi inconsciente. Empezó a organizar el gallinero no por orden de su ama, sino por voluntad propia. Limpiaba con esmero los nidos, recogía paja vieja y traía paja fresca de los campos circundantes, reparaba las tablas sueltas con trozos de madera que encontraba. No lo hacía para complacer a nadie, lo hacía porque necesitaba algo de control, la sensación de que aún podía decidir algo, aunque solo fuera cómo organizar su propia prisión. Las gallinas respondieron a la atención, se tranquilizaron, pusieron más huevos, y la protagonista las cuidó con una dedicación que la sorprendió incluso a ella misma. Cuidar de las aves era, de una manera retorcida y dolorosa, una forma de cuidarse a sí misma. Era la prueba de que todavía había algo funcionando dentro de ella, algo que se negaba a ser destruido por completo.
Por la noche, cuando la oscuridad total se apoderó de todo y el silencio del campo solo lo rompían los lejanos sonidos de los animales y el viento, se tumbó sobre la paja y miró el techo de madera podrida. Vio las sombras danzando en las grietas. Vio las telarañas meciéndose. Vio a las gallinas posadas en los rincones. Y pensó en la justicia, en la venganza, en la huida, en la muerte. Pensó en todas las maneras posibles de acabar con todo, pero ninguna parecía real, ninguna parecía alcanzable. Entonces pensó en sobrevivir, simplemente sobrevivir. Otro día, otra noche, otra semana, sin grandes planes, sin esperanzas irrealistas, solo la cruda terquedad de seguir respirando. Y tal vez, solo tal vez, esa terquedad sería suficiente. No para ganar, no para escapar, sino para no extinguirse por completo. Para que cuando la justicia finalmente llegara, si alguna vez llegaba, todavía hubiera alguien allí para recibirla. Las semanas se convirtieron en meses, o al menos eso parecía. Había perdido la cuenta de los días, había perdido la noción del tiempo. Sabía que el invierno era más duro porque el frío azotaba más. Sabía que llovía más porque el gallinero se inundaba con más frecuencia. Pero los días mismos se fundían en una masa indistinta de sufrimiento, hambre y frío. Su cuerpo se adaptó de maneras extrañas y terribles. Aprendió a dormir incluso temblando. Aprendió a ignorar el dolor constante en sus articulaciones. Aprendió a funcionar con menos comida de la que parecía humanamente posible. Pero su mente era más difícil de controlar. Sus pensamientos daban vueltas, siempre volviendo a la misma pregunta sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué allí? ¿Por qué así? Y cuanto más pensaba, menos entendía. Y cuanto menos entendía, más crecía la ira, hirviendo suavemente en lo profundo de su pecho, esperando el momento adecuado para explotar. Hubo una noche en la que casi se dio por vencida. Fue después de 3 días seguidos de lluvia intensa, cuando el gallinero estaba completamente inundado y no había un solo rincón seco donde tumbarse. Estuvo de pie toda la noche, apoyada contra la pared de madera, sintiendo el agua subirle hasta los tobillos, las gallinas revoloteando despavoridas. Cuando por fin salió el sol y dejó de llover, estaba tan agotada que apenas podía mantenerse en pie. Salió tambaleándose del gallinero, cayó de rodillas en el barro del patio y se quedó allí tendida, demasiado débil para levantarse. Fue entonces cuando vio a su ama observándola desde la terraza de la casa grande, con los brazos cruzados, inexpresivas. Se miraron fijamente un largo instante y la protagonista sintió que algo se rompía definitivamente en su interior. No era esperanza, porque la esperanza se había desvanecido hacía mucho tiempo. Era algo más profundo, era la última resistencia a la desesperación total. Y cuando eso se rompió, comprendió que estaba más cerca del final de lo que había imaginado. Pero esa misma noche, algo cambió. Regresó al gallinero resignada a morir allí, se tumbó sobre la paja húmeda y cerró los ojos, dispuesta a no despertar. Y fue entonces cuando sintió algo cálido en la cara. Abrió los ojos y vio a la gallina más vieja, la de plumas oscuras, acurrucada junto a su cabeza. El ave estaba tranquila, simplemente ofreciéndole calor, y la protagonista sintió que las lágrimas corrían por su rostro sin control. No era la salvación, no era un milagro, era solo una gallina buscando consuelo mutuo, pero en ese momento fue suficiente para que algo en su interior se negara a rendirse por completo. Puso la mano sobre el ave, sintiendo sus suaves plumas y su cuerpo cálido, y susurró: «Está bien, un día más». Y de alguna manera, eso se convirtió en una promesa. Un día más, y luego otro, y luego otro. No porque hubiera esperanza, sino porque rendirse significaría que la dueña había ganado por completo. Y esa idea
por tenue que fuera, era inaceptable. Los días seguían alargarse, pero algo había cambiado en su forma de afrontarlos. No era una fuerza renovada, ni un optimismo repentino. Era solo una terquedad más profunda y arraigada. Empezó a prestar atención a detalles que antes había ignorado. La forma en que la luz se filtraba por las grietas al amanecer, el sonido del viento en los campos, el comportamiento de las gallinas antes de la lluvia. Empezó a memorizar estos patrones, a encontrar en ellos una belleza retorcida, no porque fueran realmente hermosos, sino porque necesitaba algo a lo que aferrarse que no fuera solo dolor. Y poco a poco, muy poco a poco, empezó a sentir que tal vez sobreviviría. No sabía para qué, no sabía cuánto tiempo más, no sabía qué vendría después, pero sobreviviría, aunque solo fuera para demostrar que podía. La espiral descendente parecía interminable, pero en el fondo, invisible incluso para ella misma, algo germinaba. No era esperanza, todavía no. Era solo la semilla de lo que un día podría convertirse en esperanza si surgían las condiciones adecuadas. Y esas condiciones estaban más cerca de lo que imaginaba, ocultas bajo las tablas podridas del gallinero, enterradas junto con secretos que la tierra había guardado durante décadas. Pero ella aún no lo sabía. Por ahora, todo lo que tenía era la dura supervivencia, el frío cortante, el hambre constante y la silenciosa compañía de las gallinas. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente para mantenerla con vida hasta que la verdad saliera a la luz, hasta que la injusticia encontrara su horma, hasta que la tierra revelara lo que estaba oculto, hasta que las gallinas comenzaran a poner huevos de un color nunca antes visto. Historias como esta me recuerdan por qué empecé a compartirlas aquí. Si te pasa lo mismo, suscríbete al canal. Cada suscripción me ayuda a seguir sacando a la luz estas voces olvidadas. Fue en una tarde fría y ventosa cuando la anciana apareció por primera vez. La protagonista estaba fuera del gallinero, recogiendo la paja seca que el viento había arrancado de los campos, cuando oyó el crujido de una vieja carreta que se acercaba por el camino de tierra. Levantó la vista y vio una figura encorvada que guiaba 2 caballos flacos, la carreta balanceándose sobre las piedras del sendero. La anciana llevaba un chal oscuro sobre los hombros y un sombrero de paja descolorido que le ocultaba la mitad del rostro. Al pasar frente al gallinero, aminoró el paso y giró la cabeza hacia la protagonista. Sus ojos eran pequeños y profundos, rodeados de profundas arrugas, pero había algo en ellos que no era ni lástima ni juicio. Era reconocimiento, como si supiera exactamente lo que veía, como si lo hubiera visto antes. La carreta continuó sin detenerse, pero en ese breve instante de miradas intercambiadas, algo se transmitió entre las 2 mujeres. Un mensaje silencioso que la protagonista no pudo descifrar, pero que quedó grabado en su memoria. 2 días después, al amanecer, cuando la protagonista salió del gallinero a buscar agua, encontró algo que no había estado allí la noche anterior. Cerca de la puerta, medio escondido bajo un arbusto seco, había un bulto de tela atado con una cuerda. Miró a su alrededor con recelo, esperando ver a alguien observando, pero el patio estaba vacío y silencioso. Cogió el bulto con manos temblorosas y lo abrió lentamente. Dentro había media hogaza de pan, aún fresco, trozos de queso duro y una vieja manta de lana, remendada en varios lugares, pero limpia y seca. No había ninguna nota, ninguna explicación, solo los objetos cuidadosamente ordenados. La protagonista sintió una opresión en el pecho, una emoción tan fuerte que tuvo que sentarse en el suelo para no caerse. Alguien la había visto. A alguien le importaba, no lo suficiente como para sacarla de allí, no lo suficiente como para enfrentarse a la señora.
pero sí lo suficiente como para dejarle ese pequeño gesto de humanidad. Y en ese momento, eso fue todo. Comió el pan lentamente, saboreando cada miga, sintiendo un sabor que había olvidado. El queso era salado y duro, pero para ella era un festín. Guardó la mitad para más tarde, escondiéndola bajo la paja del gallinero, y se cubrió el cuerpo con la manta de lana. La tela era áspera y olía a naftalina, pero era cálida, más cálida que cualquier otra, cosa que hubiera sentido en meses. Esa noche, por primera vez desde que la enviaron al gallinero, durmió sin tiritar de frío. Durmió durante horas y horas, sin despertarse con cada ruido, sin sentir todo el cuerpo dolorido por la tensión. Y cuando despertó, con el sol ya alto, sintió algo que había olvidado que existía: la sensación de haber descansado. No era felicidad, no era un alivio completo, pero era un soplo de aire fresco, una pausa en la caída interminable. La anciana regresó la semana siguiente, siempre a la misma hora de la tarde, conduciendo su vieja carreta por el camino. Esta vez se detuvo cerca del gallinero, bajó lentamente y caminó hacia el protagonista con pasos lentos y cuidadosos. De cerca parecía aún mayor, con el rostro marcado por décadas de sol y trabajo duro, las manos nudosas y temblorosas. Pero su mirada permanecía alerta, inteligente. No dijo nada, solo ofreció una pequeña cesta con huevos cocidos, patatas asadas y una botella de té de hierbas. El protagonista tomó la cesta con las palabras de agradecimiento atragantadas en la garganta, y cuando por fin logró susurrar un «gracias», la anciana solo asintió. Entonces, antes de irse, habló por primera vez con voz ronca y baja. «Esta tierra guarda secretos. Presta atención». Y se fue, dejando al protagonista allí de pie, confundido, sosteniendo la cesta e intentando comprender el significado de esas palabras. El comentario resonó en su cabeza durante días. «Esta tierra guarda secretos». ¿Qué quería decir la anciana? ¿Qué secretos? ¿Y por qué decirle esto precisamente a ella? La protagonista comenzó a observar la granja con otros ojos, buscando algo que no había notado antes. Miró la casa grande, los graneros, los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Todo parecía normal, ordinario, solo una granja vieja y aislada como tantas otras. Pero había algo en el aire, algo que no podía nombrar. Una sensación de peso, de historia acumulada, de cosas enterradas que querían salir a la superficie. Y cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que el gallinero tenía algo extraño. No solo suciedad o abandono, sino algo más profundo, como si ese lugar hubiera sido usado para algo más que solo criar gallinas. La anciana aparecía constantemente, siempre trayendo pequeñas ofrendas de comida o ropa vieja. Nunca se quedaba mucho tiempo, nunca explicaba por qué ayudaba, pero su presencia se convirtió en la única constante positiva en la vida del protagonista. Y siempre, antes de irse, dejaba caer algún comentario enigmático. Las paredes tienen recuerdos. La tierra lo sabe todo. Cuando la tierra quiere hablar, encuentra la manera. Eran frases sueltas, sin contexto aparente, pero cargadas de significado. El protagonista comenzó a anotar mentalmente cada una, intentando armar un rompecabezas invisible. Y poco a poco, una sospecha empezó a crecer. La anciana no solo ayudaba por bondad, sabía algo sobre la granja, sobre la dueña, sobre el pasado de ese lugar. Y por alguna razón intentaba guiar al protagonista hacia esa verdad sin decírsela directamente. El misterio no resolvió la situación, no la sacó del gallinero, pero dio un nuevo rumbo a la narrativa. Le dio un propósito más allá de la mera supervivencia. Le dio una razón para prestar atención, para buscar, para esperar. Fue una mañana en que el sol finalmente apareció tras días nublados que la protagonista notó algo extraño.
Estaba recogiendo huevos de los nidos, como todos los días, cuando se detuvo a observar uno con más atención. La cáscara tenía un tono diferente, un ligero azulado que nunca había visto. Pensó que era un efecto de la luz, parpadeó varias veces y volvió a mirar. Pero el color permanecía, azul pálido, casi translúcido, como si la cáscara fuera de vidrio esmerilado. Cogió el huevo con cuidado, sintiendo su peso familiar en las manos, y lo giró a contraluz. El color no era uniforme, había manchas más oscuras, patrones que parecían formar diseños. Su corazón latía con fuerza, sin saber por qué. Era solo un huevo extraño, probablemente una anomalía genética, algo sin importancia, pero algo en su interior, un instinto en el que había aprendido a confiar durante los meses de supervivencia, le decía que significaba algo. Mantuvo el huevo separado de los demás y continuó con su rutina, pero no podía dejar de pensar en él. En los días siguientes aparecieron más huevos del mismo color. No todos, pero 1 o 2 al día, siempre en los mismos nidos, siempre con ese imposible tono azulado. La protagonista empezó a observar a las gallinas con más atención, intentando identificar cuáles ponía los huevos extraños. Siempre eran las mismas 3 aves, todas mayores, todas con un comportamiento peculiar. Permanecían más tiempo en los nidos, cloqueaban de forma distinta, parecían inquietas, y siempre elegían el mismo rincón del gallinero, el más apartado, donde el suelo estaba especialmente húmedo y había tablas sueltas que ella nunca se había molestado en arreglar. Una tarde, mientras limpiaba ese rincón, pisó una tabla que cedió por completo bajo su peso. Casi se cae, se agarró a la pared y miró el agujero que se había abierto en el suelo. No era podredumbre común. La tabla había sido cortada a propósito, encajada de forma que pareciera parte del suelo, pero en realidad escondía algo debajo. Se arrodilló y apartó las demás tablas sueltas con las manos, sintiendo que el corazón le latía con tanta fuerza que parecía que quería estallarle del pecho. Bajo el falso suelo había un espacio hueco, protegido de la humedad por una capa de lona vieja. Y dentro de ese espacio, cubierto de polvo y telarañas, había una caja de madera oscura, del tamaño de una Biblia, con cierres de metal oxidados. La protagonista sacó la caja con manos temblorosas, limpió el polvo con la manga de la camisa e intentó abrir los cierres. Estaban atascados por el óxido, pero tras unos minutos de esfuerzo cedieron con un clic apagado. Levantó la tapa, lentamente, casi con miedo de lo que encontraría dentro. Y cuando vio el contenido, el aire abandonó sus pulmones de golpe. Papeles amarillentos por el tiempo, cuidadosamente doblados. Una fotografía antigua, descolorida, pero aún reconocible. Y un sobre sellado, con lacre rojo agrietado. La fotografía mostraba a 2 jóvenes de pie frente a la casa principal de la granja. Una era claramente la señora, décadas más joven, con un rostro aún suave y una mirada sin la dureza que ahora poseían. La otra, mujer, era desconocida, más baja, con el pelo oscuro recogido en un moño y una sonrisa tímida. Ambas estaban del brazo, y había algo en la intimidad de la pose que sugería algo más que una amistad casual. En el reverso de la fotografía, escrita con tinta descolorida, había una fecha y 2 palabras: siempre juntas. La protagonista dio varias vueltas a la foto, intentando comprender quién era la otra mujer, por qué estaba escondida allí, y por qué esas palabras parecían tener tanto peso, tantas promesas incumplidas. Dejó la foto a un lado y recogió los papeles doblados. Eran cartas, escritas a mano con una caligrafía elegante y temblorosa, dirigidas a alguien llamado simplemente M. Las cartas narraban una historia de amor prohibido, de promesas hechas en secreto, de planes para escapar juntos de la granja y empezar una nueva vida lejos.
La protagonista leía cada palabra con creciente atención, sintiendo el peso emocional de las confesiones escritas décadas atrás. La autora de Las cartas, que firmaba solo como A, hablaba del miedo constante a ser descubierta, de la presión familiar para casarse con un hombre al que no amaba, de la única felicidad real que había conocido junto a M, y entonces, en la última carta, el tono cambió. Se volvió desesperado, suplicante. Prometiste que nos escaparíamos juntos. Prometiste que no me abandonarías. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo elegiste a él en lugar de a mí? La carta terminaba abruptamente, sin firmar, como si la autora no hubiera podido terminarla. El protagonista cogió el sobre sellado, el último objeto de la caja, y lo examinó a la tenue luz que se filtraba por las rendijas. Vio algo escrito en el interior, pero el papel era demasiado grueso para leerlo. Rompió con cuidado el sello de lacre y extrajo una sola hoja doblada. Era un testamento, o algo similar, escrito en un lenguaje formal, pero con letra apresurada. El documento establecía que todas las propiedades y tierras de la familia debían dividirse a partes iguales entre M y A, y que en caso de fallecimiento de uno de ellos, el otro lo heredaría todo. Estaba firmado por ambos y fechado décadas atrás, incluso antes de que la amante se casara. El protagonista releyó el documento 3 veces, mientras el significado de las palabras se formaba lentamente en su mente. Era una promesa legal, un pacto, y alguien había roto ese pacto, ocultado el testamento y borrado cualquier prueba de su existencia. La revelación la golpeó como un jarro de agua fría. La mujer de la fotografía, la autora de las cartas, A, que había escrito con tanto amor y luego con tanta desesperación, había desaparecido, y la señora M, que había recibido las cartas y hecho las promesas, se había quedado con todo. La granja, la tierra, la vida cómoda, mientras que la otra mujer, pasara lo que pasara, había sido borrada de la historia. Y el gallinero, ese lugar de humillación y sufrimiento donde ahora vivía la protagonista, quizá no era solo un gallinero. Quizá era el lugar donde comenzó la vieja injusticia, donde se enterraban secretos junto con promesas incumplidas. La protagonista miró a su alrededor, el espacio sucio y estrecho, viéndolo con nuevos ojos. Las viejas tablas, el suelo húmedo, el rincón donde estaba escondida la caja. Todo eso tenía una historia, todo eso había acumulado dolor. Y de alguna manera, a través de las gallinas y sus huevos imposibles, a través de la anciana y sus enigmáticas palabras, a través de la misma injusticia que había sufrido, había sido guiada hasta allí, a la verdad enterrada. Guardó todo en la caja, menos la foto. La guardó consigo, escondida en el bolsillo de su falda rota, tocándola de vez en cuando como un talismán. Aún no sabía qué hacer con esa información. No tenía la fuerza ni la posición para enfrentarse a su jefa. Pero algo había cambiado radicalmente. Ya no era una simple víctima de la crueldad. Formaba parte de un patrón mayor, una injusticia que se repetía a lo largo de generaciones. Su jefa no la había enviado al gallinero por mera crueldad casual. Había sido una decisión cargada de simbolismo, consciente o inconsciente. Era como si la granja tuviera memoria, como había dicho la anciana, y estuviera obligando a los secretos a salir a la superficie. Los huevos azules eran solo el principio, una señal de que la tierra no olvidaba, de que la verdad, por muy enterrada que estuviera, siempre encontraba la manera de emerger. Y la protagonista, sin planearlo, sin elegirlo, se había convertido en la guardiana de esa verdad. Ahora solo necesitaba averiguar qué hacer con ella. El descubrimiento cambió algo en lo más profundo de ella. No fue una transformación repentina, ni una epifanía dramática que la sacara de la miseria de la noche a la mañana. Fue algo más sutil, más persistente,
una pequeña llama que comenzó a arder en lo profundo de su pecho, alimentada por la ira, por la injusticia presenciada a través de las cartas, por la certeza de que su empleador no solo era cruel, sino también cobarde. Alguien que había traicionado una promesa de amor y enterrado las pruebas en un gallinero. La protagonista comenzó a ver su propia situación desde una perspectiva diferente. No era solo una víctima sin razón. Era la continuación de una vieja historia, e historias como esa tenían el poder de ser reescritas. Comenzó a limpiar el gallinero con más determinación, no solo para sobrevivir, sino para reclamar ese espacio. Si la tierra guardaba secretos, ella sería su guardiana. Si los huevos azules eran una señal, prestaría atención. Y si se hacía justicia, aunque tardara años, ella estaría viva para presenciarla. Empezó a organizar el espacio metódicamente. Quitó toda la paja vieja y podrida, sacándola a grandes brazadas y arrojándola lejos del gallinero. Limpió el suelo de madera con agua y jabón que sacó a escondidas del tanque, fregando hasta que las tablas se aclararon, hasta que el olor a estiércol disminuyó un poco. Reparó las tablas sueltas que no ocultaban ningún secreto, clavándolas con clavos viejos que encontró esparcidos por el patio. Dispuso los nidos en hileras ordenadas, forrándolos con paja fresca que recogía de los campos al amanecer, antes de que nadie despertara. El trabajo era agotador, y su cuerpo, ya débil, protestaba con cada movimiento, pero continuó, porque cada tabla reparada, cada nido organizado, cada rincón limpiado era una pequeña victoria. Era la prueba de que aún tenía la voluntad, aún tenía la fuerza, aún tenía algo dentro que se negaba a romperse del todo. Las gallinas respondieron al cambio, se volvieron más tranquilas, menos agitadas y empezaron a poner más huevos. Y los huevos azules seguían apareciendo ahora con mayor frecuencia, como si las aves reaccionaran a la diferente energía del lugar. La protagonista comenzó a cuidarlas con renovada atención. Las alimentaba con los restos de comida que podía reunir. Se aseguraba de que tuvieran agua limpia y les hablaba mientras trabajaba. Aprendió a identificar cuando una gallina estaba enferma, cuando necesitaba más atención, cuando estaba a punto de poner. Este conocimiento, adquirido por la necesidad y la convivencia forzada, se convirtió en una valiosa habilidad. Empezó a verse no como una prisionera de las gallinas, sino como su cuidadora. Y cuidar algo, aunque fueran solo aves, le devolvió un poco de la humanidad que la humillación había intentado robarle. Por la noche, cuando terminaba la jornada, y por fin podía recostarse sobre la paja, ahora más limpia y seca, sacaba la fotografía del bolsillo y la observaba a la tenue luz que se filtraba por las rendijas. Estudiaba los rostros de las dos mujeres, intentando leer en sus expresiones lo que las palabras de las cartas ya habían revelado. Vio a la joven amante, aún no endurecida por el tiempo y la traición que cometería, e intentó reconciliar esa imagen con la mujer cruel que la había enviado allí. Vio a la otra mujer, la desconocida, y sentí una extraña conexión con ella. Ambas habían sido descartadas, humilladas, borradas. Ambas habían dormido en ese mismo lugar, o cerca de él, cargando con dolores que nadie más presenció. La fotografía se convirtió en algo más que una evidencia. Se convirtió en compañía. Un recordatorio de que el dolor tenía una historia y que las historias podían contarse. Empezó a recordar cosas que su abuela le había enseñado de niña, antes de que todo se desmoronara, antes de quedarse sola en el mundo. Lecciones sobre plantas medicinales, sobre cómo conservar los alimentos, sobre cómo leer el cielo para predecir la lluvia. Conocimientos que entonces parecían inútiles, pero que ahora, en extrema necesidad, volvían a su memoria como regalos olvidados.
Empezó a recolectar hierbas silvestres que crecían alrededor del gallinero, reconociendo algunas que eran buenas para el té, otras que repelían insectos. Las secaba al sol y las guardaba en un rincón protegido. Aprendió a aprovechar al máximo cada gota de lluvia, cada trozo de comida, cada mínimo recurso disponible. No era abundancia, ni de lejos, pero era supervivencia inteligente. Era la diferencia entre simplemente aguantar y vivir de verdad, aunque fuera una vida reducida y precaria. Los pequeños éxitos comenzaron a acumularse. Un día logró arreglar por completo la puerta del gallinero, cerrándola bien por primera vez en meses. Otro día encontró un trozo de tela vieja que transformó en una especie de cortina para bloquear el viento más fuerte. Logró negociar, mediante gestos silenciosos, unos trozos de pan con uno de los trabajadores mayores, ofreciéndole a cambio algunos de los huevos que las gallinas ahora ponían en abundancia. Cada victoria era minúscula, casi invisible para cualquier observador externo, pero para ella eran monumentos. Eran la prueba de que la fuerza interior, esa que el jefe había intentado aplastar, estaba emergiendo. No era la fuerza para enfrentar, todavía no. Era la fuerza para resistir, para adaptarse, para continuar. Y esta fuerza, nacida del dolor y templada por la injusticia, era más sólida que cualquier otra que hubiera tenido antes. A veces, cuando cuento estas historias, me pregunto si alguien realmente escucha, si a alguien le importan estas vidas olvidadas. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Suscríbete al canal, porque cada historia compartida es una injusticia que no muere en silencio. La ama empezó a notar los cambios. Era imposible no notarlo. El gallinero, que antaño había sido símbolo de abandono y castigo, ahora lucía diferente. Las tablas estaban reparadas, los nidos organizados y la producción de huevos había aumentado. Una tarde, apareció sin avisar, empujando la puerta y entrando en el espacio limpio con expresión confusa. Miró a su alrededor, escudriñando cada rincón, cada detalle que no había estado allí antes. Entonces miró a la protagonista, que estaba de pie en la esquina opuesta, con unos huevos en las manos. Durante un largo rato, las dos mujeres se miraron en silencio. Y en 1950, ese silencio, algo pasó entre ellas. La ama vio que su intento de doblegar a la mujer había fracasado. Vio que, de alguna manera incomprensible, la víctima se había fortalecido con su propio castigo. Y el protagonista vio el miedo en los ojos de la ama. ¿Miedo a qué? No lo sabía con certeza, pero estaba allí. Un miedo leve, casi imperceptible, pero real. La señora se fue sin decir palabra, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. En los días siguientes, la tensión en la granja aumentó sutil, pero innegablemente. La señora comenzó a observar con más atención, apareciendo en momentos inesperados, como buscando algo que confirmara sus sospechas. Los trabajadores notaron el cambio y guardaron silencio aún más, evitando cualquier implicación. En su siguiente visita, la anciana miró al protagonista con una discreta sonrisa y solo dijo: «Tiene miedo, miedo de lo que puedas descubrir». Y se fue antes de que el protagonista pudiera preguntar más. Pero la frase persistió, resonando, confirmando lo que ya sospechaba. El enfrentamiento era inevitable, no hoy ni mañana, quizá no la semana que viene, pero algún día habría un ajuste de cuentas, un momento en el que todas las verdades ocultas saldrían a la luz, cuando se mostraría la fotografía guardada en el bolsillo, cuando se leerían las cartas en voz alta, y en ese momento la justicia finalmente tendría su oportunidad. Pero la protagonista sabía que aún no estaba lista. Él era más fuerte, sí, pero no lo suficiente. Carecía de posición social, aliados poderosos y recursos más allá de la verdad que había descubierto.
Y la verdad por sí sola, por devastadora que fuera, no bastaba en un mundo donde el poder estaba en manos de los dueños de la tierra. Necesitaba más tiempo. Necesitaba fortalecerse, comprender mejor los secretos de la granja, encontrar más pruebas, tal vez incluso descubrir qué le había sucedido realmente a la mujer de la fotografía. El enfrentamiento llegaría, lo sentía con absoluta certeza, pero tenía que suceder en el momento oportuno. Hasta entonces seguiría limpiando el gallinero, cuidando a las gallinas, guardando los huevos azules como prueba de que algo sobrenatural, o al menos inexplicable, estaba sucediendo allí. Hasta entonces sobreviviría y prepararía el terreno para lo inevitable. En una noche de luna llena, cuando la luz plateada se filtraba por las grietas del gallinero, transformándolo todo en tonos grises y plateados, la protagonista se sentó en el suelo limpio y sostuvo la fotografía contra su pecho. Las gallinas dormían a su alrededor, posadas en los rincones, y el silencio era tan absoluto que podía oír su propia respiración. Cerró los ojos y sintió por primera vez en meses algo parecido a la paz. No era felicidad, no era un alivio total del dolor, pero era una consolidación. La certeza de haber sobrevivido a lo peor y haber salido del otro lado no rota, sino transformada. La injusticia que había sufrido no se había borrado, nunca lo sería, pero ahora tenía sentido. Formaba parte de una historia más grande, conectada con viejos dolores, y albergaba la promesa de que algún día tendría respuesta. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero sabía que sucedería, y esa certeza, esa fe silenciosa en la justicia futura, fue lo que la mantuvo en pie. Abrió los ojos y miró alrededor del gallinero. El mismo lugar que meses atrás había representado el fin de todo, ahora era su territorio. Había limpiado cada tabla, ordenado cada nido, cuidado cada ave. Había encontrado secretos enterrados bajo tierra, recibido ayuda de un misterioso desconocido, presenciado fenómenos imposibles en forma de huevos azules. Nada de esto había resuelto su situación externa. Todavía dormía entre gallinas, todavía era tratada como menos que humana, todavía dependía de la crueldad ajena. Pero internamente algo fundamental había cambiado. Ya no era la mujer que había llegado allí, sumisa y rota. Era alguien que sabía esperar, que sabía observar, que sabía guardar las verdades para el momento oportuno. Era alguien a quien su ama debía temer. Y quizás ya lo hacía, a juzgar por las miradas cada vez más sospechosas, las visitas cada vez más frecuentes, la tensión que crecía en el aire como una tormenta formándose en el horizonte. Aún no se había hecho justicia. Quizás tardaría años, quizás llegaría cuando envejeciera, o quizás nunca llegaría como ella imaginaba. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que había resistido, había sobrevivido, había encontrado fuerza donde no debía haberla. Y llevaba consigo no solo su propio dolor, sino el dolor de otra mujer olvidada, enterrado junto a promesas rotas. Cuando finalmente llegara la confrontación, no se trataría solo de ella, se trataría de todas las injusticias que la tierra había presenciado y tratado de ocultar. Y hasta que ese día llegara, permanecería allí, en el gallinero transformado, rodeada de gallinas que ponían huevos imposibles, custodiando fotografías de amores traicionados, esperando, porque la espera, cuando está llena de propósito y verdad, no es una derrota, es una preparación, y estaba dispuesta a esperar todo lo que fuera necesario, porque sabía en el fondo que la tierra nunca olvida. Y cuando la tierra decidiera hablar, toda la granja tendría que escuchar. Si has llegado al final de esta historia, entiendes por qué no puedo dejar de contar estas cosas. Cada entrada me da fuerzas para sacar a la luz más voces como esta, voces que han sido silenciadas pero que aún resuenan,
Gracias por estar aquí. Gracias por recordarla con ella.